Muy buenos días, el tema de hoy es nuestra naturaleza. Vamos al libro de Lucas, capítulo 22, del 39 al 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestra naturaleza. Aquí encontramos una dependencia total del Señor con el Padre Dios. Esa dependencia que a veces usted y yo en nuestra naturaleza, hoy me levanté cansado, hoy no voy a orar, lloré el fin de semana, yo estuve en la iglesia, lloré, la semana pasada ayuné, hace 15 días leí la Biblia, no, pero yo estoy bien delante de Dios, yo sé, yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie, estoy bien con Dios. Pero si encontramos al mismo Señor que para todo buscaba primeramente la orientación del Padre, encontramos en diferentes escrituras de la palabra que Él se apartaba a orar, se apartaba en la barca a orar, se apartaba al monte a orar, dejaba las multitudes y se apartaba a un lado a orar. Inclusive cuando fue a resucitar a Lázaro, primeramente le oró al Padre. Cuando fue a repartir los peces y los panes, a multiplicarlo, la multiplicación de los peces y los panes, se apartó a orar. Y usted a veces y a mí nos carga, nos pesa nuestra naturaleza, esa naturaleza contaminada, esa naturaleza cargada de ansiedad, de depresión, de orgullo, de prepotencia, de pronto los pensamientos de las deudas, de las necesidades, de las frustraciones, aún de pensar en la esposa o en el esposo o en los hijos o en el negocio, en el trabajo, los proyectos, en la familia, y como que esa naturaleza no nos deja avanzar ni evolucionar en Dios, y creemos que estamos en Dios, que todos los días puedo decir que Dios me guía. Inclusive le decimos a muchas personas que esto se ha convertido como en una muletilla. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga, y que se convirtió en una muletilla, pero ni siquiera nosotros ya lo hacemos como algo que realmente nace del corazón, sino, por eso le decía, es como una muletilla, ya lo hacemos normal, nos parece normal. Pero encontramos aquí al Señor que dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Los discípulos era mirando para dónde iba el Señor, qué hacía el Señor, o sea, estaban atentos qué era lo que hacía el Señor, porque ellos querían conocer más y más del Señor. Pero cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Mire que cuando usted y yo hacemos caso a lo que nos dice la palabra, Él nos guarda para la tentación. La tentación puede ser de pronto la mentira, la soberbia, el orgullo, la prepotencia, las malas palabras, el mal carácter, pero también el vicio, el alcohol, la pornografía, la inmoralidad sexual, que el enemigo ataca. Yo no sé en qué área el enemigo a usted lo tenía atado, o cuál todavía el enemigo todavía lo como que lo empuja a hacer esas cosas. De pronto que usted dice estoy bien, pero se le presenta una circunstancia que usted le salió de sus manos, no está ni el control, y se sale ese viejo hombre altivo, orgulloso, prepotente, vulgar, hablando cosas incorrectas, tratando mal a las demás personas. Uy, pero usted qué le pasó, uy, pero mire, ese es que es cristiano, y ese es que esta mañana estaba diciendo que oremos para que nos vaya bien, pero mire ahora cómo resulta hablando, pero mire ahora cómo se expresa, pero cómo así, es de Dios, no es de Dios. ¿Quién está hablando? ¿Quién está obrando detrás de esa persona? Encontramos al Señor Jesús, esa dependencia del Señor. Por eso Él estaba en esa naturaleza como usted y como yo, una naturaleza humana, pero Él no se movía en la naturaleza humana, se movía en la naturaleza del Padre. Por eso Él buscaba la orientación y dirección del Señor para que lo guiara y lo orientara cómo debería obrar y actuar para cada circunstancia o situación que se le presentase. Y era precisamente esa dependencia al Padre, esa dependencia que a veces nos falta a usted y a mí, que a veces decimos que oramos 2-3 horas, que leemos la palabra, pero resulta que lo hacemos cada 8 días o cada 15 días, o cuando tenemos reunión, o cuando el pastor nos llama, o cuando nos visita algún miembro de la iglesia, oramos, ay sí, nos sentimos relajados, aliviados, pero quedó ahí. No avanzó, no evolucionó, no se esmeró, no se esforzó, porque ya le empiezo a llamar al líder, empiezo a llamar al pastor, ay, ayúdeme a orar por esto, es que mire que me está pasando esto, ay, que es que quiero este negocio, quiero este proyecto, es que voy a ir a tal lado, voy a hacer tal cosa, por favor ore por mí. Venga, ¿y por qué no se levantó más temprano y oró y le pidió al Señor? Entonces hay personas que todavía viven de oraciones prestadas, no pagan un precio delante de Dios por su vida, por lo suyo, por lo que anhela, por lo que sueña, por lo que quiere. Mire que el Señor Jesús
le decía a sus discípulos, orad y velad para que no caigáis en tentación. Pero no lo decía por él, por Jesús, sino por ellos, porque el Señor quería que ellos fueran guardados, protegidos por Dios, por el Padre, pero por la oración, por la persistencia de ellos en la oración. Pero ellos, a veces algunos se dormían, no lo hacían, y el Señor se iba y oraba. Él le clamaba al Padre, le pedía al Padre dirección, cómo debía hacer, cómo debía orar, cómo debía actuar, cómo debía hablar. Siempre se apartaba a orar al Padre. Estaba en nuestra naturaleza, en la naturaleza suya y mía, en esa humanidad. Pero esa humanidad no se dejó el manejar ni manipular por esta humanidad. Por el contrario, perseveraba, se esforzaba aún mucho más por buscar la dependencia del Padre. No porque era el Hijo de Dios y porque vino a habitar en un cuerpo humano como el suyo y como el mío, entonces él podía hacer lo que él quisiera. No. Sabía que tenía que entrar a obedecer al Padre. Por eso decía, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. O sea, aquí nos habla el lugar secreto. El lugar secreto donde usted y yo debemos entrar y orar y pedirle al Señor orientación y dirección, cómo obrar, cómo actuar, cómo hablar para cada circunstancia o situación que se nos presente o que estemos pasando. Así lo hizo Jesús. Él no lo hizo delante de sus discípulos, no lo hizo delante de las personas que lo seguían. Se apartó, dice, como de un tiro a orar. Y a orar, a pedirle al Padre, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ya que el Señor sabía que tenía que beber la copa la ira, el pecado que estaba viviendo la humanidad, pero él no lo quería hacer en sus fuerzas, él no lo quería hacer en ese cuerpo humano que el Señor le había dado, quería la fuerza, el poder del Espíritu de Dios obrando a través de su vida. Eso es lo que usted y yo debemos hacer a diario, pedir la fuerza, el poder del Espíritu de Dios actuando a través de nuestras vidas. No que es que ya tenemos el conocimiento, no es que yo ya tengo las estrategias, no es que yo ya sé cómo hablar, yo ya sé cómo obrar, ya sé cómo actuar. Si era el Hijo de Dios, pero aún así no se fiaba del mismo, no se fiaba de la naturaleza que estaba él habitando. Él, al contrario, se esforzaba, iba y buscaba al Padre para que el Padre le diera esa orientación, esa dirección de cómo obrar y actuar, para cómo debería hacerlo, para dependiendo de la situación que le estaba pasando, estaba viviendo, y el Señor lo respaldaría en cada situación que estuviera haciendo o estuviera viviendo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer y debemos obrar y actuar. Por eso, como lo dice en 2 de Pedro 3, 17 y 18, dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire que aquí nos habla el apóstol Pedro de cómo usted y yo debemos entrar a obrar y pedirle al Señor. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error. Lo que yo le decía es que tengo el conocimiento, es que yo ya sé cómo obrar, yo ya sé cómo actuar en esta situación. Eso déjemelo a mí, que yo ya sé cómo obrar y actuar. Aquí nos dice que no debemos actuar como los inicuos, porque dice que aquí, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O sea, no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos pedir dirección al Señor, pero en la meditación, el estudio y la palabra, para que el Espíritu Santo abra el entendimiento, nos dé ese conocimiento, revelación de cómo obrar, hablar y actuar para cada circunstancia o situación. Por eso ahí dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Aquí nos habla que en Él es que podemos tener la fuerza, la firmeza, la convicción, la determinación para todo lo que tengamos que afrontar o estemos pasando, pedirlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea el Señor Jesucristo dándonos esa firmeza, esa convicción, esa determinación, que todas nuestras debilidades se conviertan en fortaleza en Cristo Jesús, que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Cristo Jesús, que las palabras sean las palabras de Cristo Jesús, que el carácter sea el carácter de Cristo Jesús, un carácter firme, determinante, porque no podemos seguir obrando, actuando en nuestra naturaleza, como dicen algunos, que es que yo nací así, es que yo tengo los genes de mi padre, es que yo tengo los genes de mi mamá, es que yo tengo el carácter de mi papá, yo tengo el carácter de mi mamá, así como hablaba y ella le iba bien o a él le iba bien, así yo soy, así yo hablo, así yo pienso, y de malas al que no le guste. Así hay algunas personas que todavía hablan y piensan y actúan así. ¿Cómo está Dios ahí? Ahí no está Dios, ahí está su naturaleza, esa naturaleza humana, esa naturaleza pecaminosa, porque la palabra de Dios dice que usted y yo venimos del pecado de Adán y Eva, pero cuando conocemos a Jesucristo somos lavados, purificados, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Dice que el Señor nos ve
puros, limpios y sin mancha, pero Él nos ve, es a través de Jesucristo, nos ve a través del poder de la sangre de Cristo, que usted y yo somos limpios y puros delante de Dios y que no nos ve sucios, ni contaminados, ni llenos de pecado. Por eso a diario debemos lavarnos con la sangre de Cristo. Le clamo y le pido al Señor que usted y yo estamos en esta naturaleza, pero no vivimos en esta naturaleza, vivimos en el poder del Espíritu de Dios en Cristo Jesús.